¿Qué tal? Bienvenidos a El Mundo Entrevistas. Hoy en este espacio contamos con Gustavo Díaz, profesor de la Universidad Complutense y especialista en estudios de inteligencia, que nos va a hablar un poco sobre cómo actúa este espacio en la guerra de Ucrania y Rusia. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenos días, Nicolás. Gracias por invitarme. Una pregunta que se plantea mucha gente es, siempre que hay un conflicto, Rusia es como el dominador, la inteligencia rusa es el dominador del debate público. Pero en el caso de la guerra de Ucrania contra Rusia, ¿qué papel está jugando la inteligencia ucraniana, que parece ser que no se habla mucho sobre ella? Bueno, en todos los conflictos internacionales los temas de inteligencia son muy importantes, en el caso de la guerra de Ucrania también, y tenemos que tener en cuenta que la inteligencia ucraniana cuenta con el apoyo y con las capacidades de la inteligencia de los países occidentales, en concreto de los países de la Unión Europea y de la OTAN. Y más concretamente aún con toda la inteligencia de Estados Unidos, tanto en capacidades como en esos servicios de información que les ayudan desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista táctico. Vamos a continuar con ello, pero antes te voy a presentar a los habituales colaboradores del programa, Federica Graziani y Felipe Díaz de Vivar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Gustavo. Bueno, en las guerras que se han librado en el continente europeo, pienso a la Primera, a la Segunda Guerra Mundial, las inteligencias, bueno, han tomado un papel bastante, han jugado un papel bastante importante, ¿no? Hablando de la época dorada del espionaje. En este caso, en la guerra de Ucrania, ¿a qué punto estamos haciendo una comparación? Con respecto a los temas de inteligencia, en concreto, como le he dicho antes a tu compañero, los temas de inteligencia son importantes. Bien es cierto que todas las guerras, tanto las grandes guerras que mencionabas, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, esas guerras totales, pero las guerras actuales también siempre se ganan con capacidades. La inteligencia juega un papel importante, pero las capacidades militares juegan un papel fundamental, prioritario, diría yo. En este sentido, en la guerra de Ucrania, los temas de inteligencia son importantes desde el punto de vista estratégico, porque están ayudando a unir a la sociedad occidental en su conjunto, desde el punto de vista de la idea de que hay una agresión clara de un actor internacional como es Rusia, pero están ayudando a unar, más si cabe, a la opinión política, a los distintos puntos políticos de esos miembros de la Unión Europea y del vínculo transatlántico de OTAN con Estados Unidos, y por lo tanto están ayudando a tener una conciencia clara de que el mundo occidental debe unirse ante una agresión al derecho internacional por parte de un actor como es Rusia. Pero, por otra parte, también juegan un papel clave en cuestiones de inteligencia táctica, en concreto en la localización de objetivos y en la geolocalización y las capacidades técnicas que apunta esta inteligencia para ayudar a que Ucrania esté soportando y esté incluso realizando contraofensivas a esta invasión rusa, que en un primer momento se veía como rápida, se veía como decisiva. Estamos hablando del segundo ejército del mundo, pero a día de hoy, después de un año de guerra, ya ha pasado más de un año de guerra, estamos viendo que Ucrania, gracias al esfuerzo de los ucranianos principalmente, pero también al apoyo que le están dando las potencias occidentales, está soportando estos envites. Vale, y eso, por ejemplo, hablando de la inteligencia, imagino que mucho está ayudando también las tecnologías, ¿no? Respecto por ejemplo, a la inteligencia, ¿no? de las precedentes guerras, ¿no? Sí, como bien dices, aquí hay dos cuestiones a tener en cuenta. La primera, desde el punto de vista de las mejoras técnicas en las capacidades de recogida, análisis y diseminación de información, han sufrido una revolución importante en los últimos 40 años, eso es evidente. Las cuestiones técnicas también están ayudando en el campo de batalla a geolocalizar unidades acorazadas rusas y están ayudando a localizar no solo esos tanques rusos o esas unidades acorazadas, sino también a localizar objetivos desde el punto de vista satelital, eso es evidente. Sin embargo, lo que nos hemos dado cuenta también, y lo que un año de guerra ha puesto de manifiesto, es que la guerra sigue librándose de una forma convencional. Y esto es importante, porque
se ha hablado mucho de la importancia de las cuestiones técnicas en conflictos bélicos, de las mejoras de las capacidades y de este tipo de cuestiones, pero lo cierto y verdad es que la guerra se está librando en el campo de batalla con tanques, con cohetes antitanques, con los Javelin y con capacidades que están frenando ese avance soviético. Entonces aquí nos encontramos esta doble vertiente de la importancia de la tecnología en cuestiones de inteligencia, pero no podemos perder de vista que estamos ante una guerra de carácter convencional. Todo lo que se ha hablado de la ciberamenaza o de la ciberguerra está quedando relegado en un segundo plano. No significa que no exista, pero no es, como lo decían los teóricos meses antes de febrero de 2021. Sí, y en los servicios de inteligencia, ¿cómo se maneja la información para que no caiga en manos equivocadas? ¿Qué mecanismos se tienen para que se conserve? Sí, buenísima pregunta. Una de las principales partes de cualquier sistema de inteligencia en el mundo occidental, pero también en la parte rusa y en otros servicios de inteligencia no occidentales, la contrainteligencia juega un papel fundamental. La protección de las fuentes propias, de las capacidades propias, como bien dices, para que no caigan en manos del enemigo, ha sido una parte de la inteligencia desde que el mundo es mundo, desde que se realizan las primeras operaciones de inteligencia, incluso antes de que se desarrollasen los sistemas de inteligencia estatales en este marco, ¿no?, del que se ha comentado antes. En este sentido, distintos países del entorno occidental han hecho distintas labores de contrainteligencia y han arrestado a distintas personas, lo hemos visto en prensa, han arrestado a distintas personas que en principio acusadas de trabajar para los rusos o estar pasando información para los rusos, y desde el otro punto de vista también estamos viendo también cómo la contrainteligencia rusa está jugando un papel importante en proteger estos activos, estas fuentes de información rusas, que en el fondo juegan un papel destacado en todos los conflictos. Vale. ¿Y qué papel están jugando los medios en todo este conflicto? Pues es una gran pregunta, Nicolás. Los medios están jugando un papel fundamental y aquí hemos visto algo que no hemos visto en otros conflictos. Los medios están jugando un papel fundamental. En primer lugar, porque la inteligencia occidental, en concreto la inteligencia británica y estadounidense, desde meses antes de la invasión empezó a publicar informes de inteligencia, dar a conocer en los medios, en distintos medios de comunicación. La inteligencia británica, por ejemplo, en su página de Facebook, que es algo que no se había visto antes, empezó a publicar informes de inteligencia concienciando a la opinión pública occidental de que esos movimientos de tropas en la frontera ucraniana previas a la invasión, previas a la guerra, se estaban produciendo, que eran movimientos de tropas con carácter militar, o sea, bueno, con carácter militar es evidente, con carácter ofensivo, que esos movimientos después se estaban quedando en esa frontera, que se estaban acumulando tropas, y esto es algo, como digo, que no hemos visto nunca. De igual modo, la parte de diplomacia pública de OTAN está jugando un papel clave concienciando a la población con estos informes públicos y dando a conocer movimientos y situaciones que están ocurriendo en la guerra, de violación de derechos humanos, de masacres, de movimientos de tropas. Y en este sentido los medios de comunicación, como en casi todos los conflictos, desde el conflicto de Vietnam, incluso antes en la guerra de Crimea, juegan un papel muy destacado. Vale. Gustavo, eres también doctor en ciencias políticas. La invasión de Ucrania por parte de Rusia sin duda ha significado, digamos, un cambio en los equilibrios, ¿no?, de las políticas europeas. Por ejemplo, en pasado, todas las políticas de la Unión Europea hacia Rusia han estado un poco guiadas, digamos, por la Ostpolitik alemana y parecía, o sea, una política a favor de Rusia, y sin embargo Rusia, en su afán por reformular, digamos, el orden del continente, y ha hecho todo lo contrario y nunca ha considerado Bruselas como interlocutor político. ¿Tú piensas que haya faltado algo en la Unión Europea para darse cuenta efectivamente de todo eso, o para contrastar un poco de toma de posición frente a Putin en los años pasados? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas a resguardo? Es una pregunta muy compleja, es una gran pregunta. A mi juicio,
A mi juicio, vamos a ver, Rusia no está a gusto, Putin lo ha dicho en varias ocasiones, Rusia no está a gusto con el papel al que le han relegado las potencias occidentales después de la Guerra Fría. La ampliación de 2004 de OTAN a Rusia no le gustó y la Rusia de Putin siempre ha querido ocupar un papel distinto al que se le venía relegando después de la Guerra Fría. En este sentido, en paralelo, la Unión Europea ha tenido un problema de indefinición de políticas de seguridad y defensa desde el final de la Guerra Fría. Un problema de unidad política en la necesidad de desarrollar una política de seguridad y defensa creíble. Eso es evidente. En parte porque distintos países europeos, confiando en el vínculo transatlántico desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial, relegaban todas las políticas de seguridad y defensa en OTAN, en parte porque los gastos son enormes en cuestiones de defensa. La guerra ha cambiado este tipo de lógica y a día de hoy la Unión Europea está unida y decidida a desarrollar una política de seguridad y defensa creíble. En paralelo, en una tercera paralela, encontramos que la OSCE ha jugado un papel clave en todo este tiempo, desde el final de la Guerra Fría hasta la actualidad, en enmarcar a Rusia en un diálogo fluido con los países occidentales. Y en una cuarta paralela, OTAN ha intentado contener a Rusia en esos intereses expansionistas de la Rusia de Putin, la ha intentado contener con el despliegue de tropas en esa frontera rusa de los países aliados o socios de OTAN. Sea como fuere, el sistema internacional sigue funcionando desde el punto de vista de Naciones Unidas. Rusia sigue en el Consejo de Seguridad, sigue funcionando, pero esto está en un problema porque hay una violación del derecho internacional en tanto en cuanto Rusia ha invadido un país y por lo tanto eso se tiene que solucionar de alguna manera. Es un tema muy complejo donde veremos en los próximos meses cómo se desarrolla la guerra, cuál es el apoyo de la Unión Europea y de OTAN y de los países occidentales en su conjunto, y tendremos que ver también cuál es el papel que juega tanto China como los aliados de Rusia en este sentido. Sí, cuando se disolvió la Unión Soviética, Ucrania era la tercera potencia nuclear y se firmó un tratado con Rusia que a cambio de protección ellos les dieron más de 2.000 armamentos nucleares. ¿Qué opinas sobre este tratado? Bueno, el principal problema que tiene Ucrania es, mejor dicho, una de las principales cuestiones en este tema es que después de la desintegración de la Unión Soviética en 1991, Ucrania queda en un lado y en otro, con una independencia que los rusos entienden como irregular. Rusia entiende que todo esto es, que toda la parte ucraniana hay una parte de intereses rusos y de una parte rusa muy importante, y la Unión Europea lo ve también como intereses importantes para la Unión Europea. Y en este sentido, Ucrania devolvió los arsenales soviéticos en su momento, sobre todo para colocarse en una posición de cierta neutralidad. La tensión que hay entre Rusia y la parte de la Unión Europea no deja de ser una contraposición de juegos de suma cero, de si Ucrania queda en un lado o en otro. Al final, todo esto queda difuminado en tanto en cuanto un actor internacional como es Rusia ha invadido claramente otro, violando flagrantemente el derecho internacional. Y algo que le puede preocupar a los espectadores y en relación con mi colaborador Felipe, con su pregunta, las armas nucleares. Últimamente se ha dado a conocer que Putin ha salido del New START con este acuerdo que tenía con Estados Unidos sobre la retención de armas nucleares. Entonces, para los espectadores que nos estén viendo, ¿qué les puede significar a ellos esta salida? Bueno, básicamente yo lanzaría un mensaje de tranquilidad. El sistema internacional está funcionando, un sistema basado en la seguridad colectiva que nace después de la Segunda Guerra Mundial, en el cual Rusia es parte del Consejo de Seguridad junto con otros 4 actores con capacidad nuclear declarada. Hay 9, 5 de los cuales están en el Consejo y tienen capacidad nuclear declarada. El sistema está funcionando. Es muy complicado, a pesar de lo que salga en los medios, es muy complicado que Rusia lance cualquier tipo de ofensiva con carácter nuclear. No es imposible, pero es complicado. Es complicado en tanto en cuanto el sistema de seguridad colectiva
limita el uso bélico de este tipo de capacidades y pondría a Rusia en una posición insostenible, no solo con Occidente, en la cual ya está, sino con sus socios orientales, en concreto con China. Por lo tanto, a mi juicio, y esto es muy aventurado, yo creo que todo el tema nuclear, a pesar de lo que salgan los medios, yo creo que está un poco fuera de la mesa en ese sentido. Pues con esta última idea nos quedamos. Muchas gracias, Gustavo Díaz, profesor de la Complutense y experto en estudios de inteligencia. Muchas gracias, Nicolás, muchísimas gracias. Muchas gracias. También despedimos tanto a Federica como a Felipe, muchas gracias por colaborar, y a ustedes les emplazamos a la próxima edición de El Mundo Entrevistas. Hasta la próxima.